Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su canal Prende el Porro. Mi nombre es Denise Mozo. Hola, ¿qué tal? Y mi nombre es Jessica Hernández. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Henry Alba. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola chicas, gracias por la invitación. Gracias a ti. El tema del día de hoy va a ser... La brujería cambió mi vida. Muy bien, pues comenzamos. Pues miren, para irles contándolo rápidamente, todo surgió a raíz de mis papás invitaron a vivir con nosotros a unos familiares que estaban pasándola pues mal, ¿no? Una situación algo precaria. Ellos vivían en un cuarto muy pequeño con toda su familia. Nosotros afortunadamente teníamos pues un espacio grande en el terreno que era de mi papá y decidieron traerlos a vivir con nosotros. Pues todo iba bien, digo, como familia. Nosotros convivíamos con nuestros primos y todo iba de maravilla hasta que empezaron a suscitarse cosas que pues eran un poco extrañas, ¿no? Porque teníamos un negocio, mi papá tenía un negocio, una tienda de abarrotes, nos iba bien económicamente, tenía 2 taxis, tenía una ruta de entrega de mercancía para las tiendas donde trabajaba, entonces teníamos una buena solvencia económica, ¿no? Perdóname que te interrumpa. ¿Esto cuánto tiempo tiene que pasó? Pues ya tiene un rato, ya tiene como unos, ¿qué serán? 20 años más o menos, unos 22 años aproximadamente. A partir de que mi papá empieza a tener una buena economía con la tienda que tenía, deciden fincar la casa porque en realidad era un terreno que nada más tenía unos 2 cuartitos más o menos y pues ahí vivíamos toda la familia, ¿no? Nos empezó a ir bien económicamente, inclusive mi papá adquirió una combi que era pues parte del negocio porque en ella transportaba la mercancía. Lo primero que empezó a pasar es que afuera de la casa, un día... Yo creo que eran como las 9 de la noche más o menos. Los perros empezaron a ladrar mucho, teníamos mascotas. No quisimos salir, pero amaneció y ya se habían robado la combi. Fue lo primero que pasó. Lo increíble es que estaba dentro de 2 coches, o sea, los 3 carros estaban pegados. ¿Cómo sacaron la combi del medio? No hicieron ruido, nada. Solamente los perros estuvieron ladrando, pero no se nos hizo extraño, ¿no? A partir de ahí empezaron a pasar más cosas. Empezó la construcción de la casa, pero en la tienda nos empezó a ir mal. O sea, no vendíamos, las ventas pues se fueron al suelo. Afuera del local donde estaba la tienda, siempre había huevos estrellados, inclusive sobre los carros que tenía mi papá, les comento que tenía en aquel entonces los bochitos, ¿no? Que eran como la moda, tenía 2 bochitos y encima de los bochitos había tierra, semillas de chile secos en la orilla del local. Nos empezó a ir mal económicamente. A veces por ignorancia uno dice, pues no pasa nada, agarra una escoba y lo barre, ¿no? Sin pensar que pues a veces trae consecuencias. La salud de mi mamá empezó a decaer. Resulta que estos familiares que trajimos, en este caso la mujer, empezó a hacerles trabajos de brujería a mis papás. Nos dimos cuenta porque mi mamá empezó a sufrir de la espalda. Tenía muchos problemas, no podía caminar, se quedó casi inválida. Entonces mi papá la empezó a llevar a algunos doctores, no le encontraban ningún problema, decían pues es que no tiene nada, ¿no? Pero resulta que esta persona siempre que veía a mi mamá le pasaba la mano y le decía, ay, es que tiene sucia la blusa, es que tiene sucia esto. ¿Cómo nos dimos cuenta que era un trabajo de brujería? A lo mejor los que nos están viendo son escépticos, pero fuimos a consultar con una persona que hacía limpias y nos dijo que cada que esa persona le pasaba la mano por la espalda, antes ella se ponía tierra de panteón o sal o algo. Uno sin saberlo, pues se dejaba, ¿no? Entonces a través de eso le empezó a pues hacer ese tipo de trabajo de brujería. Eso fue lo primero. Mi mamá era cultora de belleza, se graduó y en su graduación le dieron un anillo de la graduación. Y un buen día se le desapareció el anillo. Lo más curioso es que ella no se dio cuenta porque siempre lo traía puesto y tenía todo el dedo marcado, como si se lo hubieran forcejeado y se lo hubieran quitado. Se desapareció el anillo.
Aunado a esto, la persona que les comento que empezó a hacer esos como trabajos, a mi hermana y a mí nos golpeaba, éramos niños y pues nos poníamos a jugar como cualquier niño y nos golpeaba, o sea, nos bajaba de los cabellos y nos gritoneaba, ¿no? Porque mis papás no estaban en la casa. Después avanzó la construcción de la casa y exactamente en el cuarto donde ellos se quedaban, mi papá decidió que allí iba a ser el baño. Pues todo bien. Estas personas de un día para otro dijeron, ya nos vamos, muchas gracias. Y se salieron de la casa. Dijimos, bueno, ya vamos a estar más en familia, ¿no? Empezaron la construcción del baño. Mi papá, pues, era todólogo, ¿no? Hacía todos los oficios, entonces él mismo empezó a construir la casa. Empezó a excavar donde iba a ir la tubería del drenaje del baño. Y a lo mejor no me lo van a creer, pero de ahí, de ese cuarto donde estas personas se quedaban a dormir, sacó 4 muñecos, 4 fetiches, amarrados con nuestros nombres. Nosotros éramos pues 4 personas, mis papás, mi hermana y yo, y los 4 estaban amarrados e incluso uno de ellos tenía hasta cabellos. Entonces de ahí nos empezamos a dar cuenta que pues esas personas, bueno, en especial esta mujer, fue la que empezó a hacer los trabajos de brujería. A partir de ahí nuestra vida se convirtió en un infierno. Oye, pero ¿cuánto tiempo vivieron con ustedes? Vivieron con nosotros yo creo como 2 años más o menos. ¿Y al cuánto tiempo de haber vivido con ustedes pasaron esas cosas que ustedes se dieron cuenta? Pues fue paulatino, no fue como que no de fue la seguido. noche a la mañana, Okay. pero sí pues sí eran cosas como que extrañas, ¿no? Porque cuando tú vives solo o cuando estás con tu familia, pues tienes como que un estilo de vida normal, se podría decir. Cuando ellos llegaron, sí empezaron a cambiar muchas cosas. Sobre todo que en la casa ya no nos soportábamos nadie, ¿sabes? O sea, ya mis papás peleaban todo el tiempo, porque esa fue otra que nos dimos cuenta, y mi mamá era de la clásica de, pues ya hay que separarnos y que hay que divorciarnos, y mi papá siempre fue más tranquilo, pero inclusive siendo muy tranquilo, se veía la desesperación de mi papá. Entonces mi papá agarraba las llaves de la camioneta y se iba, se salía porque la tensión en la casa era horrible, horrible. Y pues mi hermana y yo peleando, ¿no? Digo, aparte de que estábamos chicos, pues creo que ver que tus papás se están separando o que se van a separar, pues sí te causa algo, ¿no? Entonces, claro, era lo que teníamos. Es un golpe fuerte. Ahorita que estabas diciendo eso, que se empezaron a pelear, fíjate que yo he escuchado también historias de cuando les comienzan a hacer brujería, muchos empiezan a pelear siempre en las casas, los papás o los integrantes de la familia. Esto es como muy común, ¿no? De que, o sea, se siente como la pesadez o la mala vibra y todo. Sí, pues eso fue como que lo que se empezó a ver poquito a poquito. Yo creo que la idea era esa, ¿no? Desestabilizar a la familia para poderla destruir, no sé. Platicando ya más grandes con mi mamá, nos comentaba que esta persona que nos hizo el trabajo de brujería, la intención era quedarse con mi papá. O sea, estaba enamorada de mi papá, ¿no? Supongo que de ahí detonó el que ella pues hiciera todo eso. A partir de ahí, pues empezaron a pasar cosas un poco más sobrenaturales. Yo estaba chico, pero siempre decían que me chupaba la bruja. ¿Por qué? Porque siempre amanecía como con ronchas, con laceraciones en el cuello, literal, ¿no? Entonces, en una de las tantas consultas que mis papás hicieron con los brujos o con personas que limpiaban, le dijeron que sí, que en efecto, que había ahí como que una entidad que estaba pues chupándome literal. ¿Tus papás acudieron con brujos? Sí. Sí, pues en la desesperación de qué poder hacer, acudieron con brujos, ¿no? Les comentaba también que mi hermana tuvo un accidente dentro de la casa. Teníamos una lámpara de mesa de las chiquitas y estábamos jugando, lo recuerdo bien. No sé cómo estuvo la cosa, pero agarró el foco de la lámpara, ni siquiera estaba pelado. Pues fue muy extraño. Se quedó pegada y se estaba electrocutando. Sí, de hecho, pues hasta la fecha mi hermana tiene una cicatriz en el dedo. Estuvo internada como 4 meses en el hospital porque le hicieron un injerto le quitaron de la pierna para ponerle en el dedo porque se lo comió todo el dedo casi. Pues a partir de eso la economía decayó más todavía, ¿no? Porque el tratamiento pues era algo costoso y la desesperación de mis papás de qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, también, bueno, ahorita antes de que empezáramos a grabar nos comentaste que también tu papá tuvo un accidente, ¿verdad? Muy fuerte. Eso fue un poquito después. Se construye la casa. Ya construimos la casa. Se termina de construir la casa. A lo mejor ustedes creen en la Llorona. No sé si crean en ella o no.
nos pasó algo muy extraño. Un 12 de diciembre, me lo recuerdo bien, que era el Día de la Virgen. Se nos apareció la Virgen en la estufa, aunque no lo crean. En la puerta de la estufa se apareció la Virgen. La encontró mi hermana. Mi hermana fue la que descubrió eso. Entonces, de un día para otro, nuestra casa se llenó de gente porque todos iban a ver la aparición de la Virgen y todo esto, ¿no? Entonces, una persona de la cuadra, pues dijo, ay, tenemos que traer al padre para que bendiga la... No recuerdo bien por qué el padre no fue, me parece que estaba enfermo o algo así, pero solamente quitaron el vidrio de la estufa. Ven que las estufas pues traen como una puertita de vidrio en el horno. Lo quitaron y la imagen se desapareció. Lo más extraño es que esa misma noche estaban echando el colado de la losa de la casa, porque antes era de láminas, y esa noche escuchamos a La Llorona. Nosotros vivíamos muy cerca del canal, del Gran Canal, allá en Ecatepec. Entonces siempre se escuchaban las historias de que La Llorona, y nunca nos había tocado hasta esa noche. A partir de ahí pues empezaron a pasar muchas más cosas. Terminaron de construir la casa. Al lado del local de la tienda donde teníamos era la recámara de mi hermana y mía, porque compartíamos recámara, y en la ventana que daba hacia la calle, todas las noches, eso era bien puntualito, se escuchaban los cascos de un caballo, como si estuviera un caballo allá afuera. Se escuchaba, hasta se escuchaba cómo bufaban, ¿no? Entonces decíamos, pues qué onda. Nosotros como niños pues nos espantábamos. Yo siempre sufrí de pesadillas. Yo en la noche despertaba gritando que veía a una mujer. Ahora sí que te voy a hacer honor a tu look de hoy. Sí. Te pusiste de acuerdo. Pero veía a una mujer de negro con trenzas. ¿Cómo crees? Sí, de blanco así. Años después, voy a cantinflear un poquito aquí, ustedes disculparán. ¿Se acuerdan del programa de radio La Mano Peluda? Una persona les habló por teléfono y les comentó que su hijo se despertaba en la madrugada y veía esta misma entidad. Y Juan Ramón Sáenz comentó que era una entidad que luego ojalá que lo puedan investigar y hablen en un podcast sobre ella, que era como que la que se robaba las almas de los niños, pero era este personaje, una mujer de aspecto blanco con trenzas, y pues era lo que yo veía siempre. Como de la colonia más o menos, ¿verdad? Ajá, como de esa época. Sí. Entonces yo soñaba siempre con ese personaje y me despertaba todas las noches, ¿no? Los problemas en casa aumentaron. Mi papá empezó a beber, era un poco alcohólico. No digo que alcohólico al 100%, pero sí tomaba alcohol. Mi mamá era muy peleonera, además mi mamá era jarocha, entonces tenía un carácter rudo, ¿no? Ajá. Entonces nos vamos a separar y después de eso, en la noche estábamos durmiendo y se escuchaba que se caían trastes en la cocina. Entonces ya salías y pues ya se había caído que el sartén o cosas así. Pero mi papá cuando hizo la construcción hizo como una barra, bueno, como una cocina integral, pero de tabique, ¿no? No era un mueble de madera. Entonces era muy raro que un traste se cayera porque pues todo estaba muy bien acomodado. Se caían los trastes, ¿no? Se escuchaban voces, o sea, de repente escuchábamos, bueno, yo me acuerdo que yo escuchaba que mi mamá nos hablaba y pues ya llegábamos y le decíamos, ¿qué pasó, mamá? No, pues yo no te hablé. Recuerdo muy bien que una vez estábamos jugando mi hermana y yo a las escondidillas ahí en la casa. Yo vi claramente una silueta que se metió a la recámara como si fuera mi hermana. Y yo dije, ya te encontré. Y cuando llegué a la recámara solamente sentí como se me erizó toda la piel y no era nadie. Oye, ¿alguna vez llevaron a algún padre, un sacerdote o alguien para que bendijera tu casa? No, fíjate que no, al contrario. Creo que aquí el problema fue que en lugar de nosotros buscar ese tipo de ayuda, mis papás empezaron a buscar más ayuda de brujería. Sí. Porque se empezaron a acercar más. Llegó un momento en que la situación era tan densa en la casa que nos salíamos todos. O sea, mi papá decía, vámonos, y nos íbamos prácticamente todo el fin de semana a la calle, o sea, a pasear, a donde fuera, menos en la casa, porque se sentía el clima muy tenso, ¿no? Creo que la gota que derramó el vaso fue que se nos prendía la tele en la noche, y un día mi mamá decidió desconectarla, y desconectada se prendió. ¿Cómo crees? En serio. A lo mejor ustedes no lo creerán, pero sí pasó. Recuerdo que nuestra recámara pues no era tan grande, pero por todo lo que estaba pasando mis papás decidieron que nos fuéramos a dormir con ellos. Entonces ya dormíamos en la misma recámara los 4, porque era algo turbio. Si han visto estas películas del Conjuro y eso, sí. Algo parecido.
ellos hicieron un altar en una esquina de la recámara. En aquel entonces pues nos considerábamos católicos por herencia, ¿no? Porque por convicción, francamente, ni siquiera íbamos a la iglesia, pero era por herencia. Y recuerdo que una noche mi mamá prendió una veladora, como a las 3 de la mañana se estaba incendiando todo, o sea, nos pasaron mil cosas. Oye, ¿y cuál fue el punto más que tú dirías que fue como lo más terrorífico o que dijeron ya basta, tenemos que buscar otro tipo de ayuda porque ya no podemos con esta situación de la brujería? Y además, ¿qué pasó después con tus familiares, estas personas que te hicieron brujería? Ok, me gustaría mencionar justo eso. Primero lo que pasó con ellos. Les mencioné que ellos se fueron de la casa, ¿no? Encontraron un terreno y lo rentaron ellos solos. Lo más curioso fue que ellos... ¿Los corrieron? No, ellos decidieron salirse. Lo más curioso es que, como les comenté, ellos vivían en una situación pues no tan agradable y de la nada empezaron a tener dinero. No es como que, fueron ricos, no, pero les empezó a ir bien y pues no se nos hacía extraño, ¿no? Lo extraño fue que, por ejemplo, mi papá tenía una camioneta con la que surtía las tiendas, la que les menciono, una camioneta de redilas, y al poco tiempo esta persona tenía una camioneta igual. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esa camioneta que les menciono la quemaron afuera de mi casa. Una buena noche estábamos durmiendo y fue súper temprano. Pasó lo mismo que como cuando la combi que les menciono, eran yo creo como las 12 de la noche y ya estábamos acostados y los vecinos corrieron a tocarnos la puerta y la camioneta ya estaba incendiada. La prendieron, la quemaron. ¿Quién fue? Nunca supimos. Afuera de la casa pasó eso. Al poco tiempo, esta persona tiene una camioneta de las mismas especificaciones de la que nosotros teníamos, ¿no? Mis papás deciden quitar la tienda porque nos iba súper mal y al poco tiempo ellos abren una tienda de abarrotes. Nos empezamos a dar cuenta que pues era envidia, ¿no? Al final de cuentas, por lo que estaban haciéndonos todo eso. Les comentaba que mi mamá en cierto punto dejó de poder caminar. Y eso fue real. Mi papá la tenía que andar cargando porque no podía caminar, o literalmente tenía que traer un bastón para poder caminar, porque no podía caminar. Pues en la búsqueda de ayuda, eso también estuvo algo fuerte. Les estoy hablando que yo en aquel entonces tenía como 11, 12 años, pero pues sí verlo sí fue impresionante, ¿no? Porque nos llevaron a Tultepec. Saben que en Tultepec es la tierra de los cohetes, ¿no? Un señor de allá que hacía limpias y todo eso, los mandó para allá para que compraran 1 kilo de pólvora, porque les hicieron un ritual donde los metieron en un círculo de fuego. Así con la pólvora que compraron, hicieron un círculo de fuego y los metieron ahí. Creo que fue de las cosas un poco más impresionantes. A tus papás fue que los metieron en este círculo. Sí. Ok. Sí, para supuestamente, liberarlos de la brujería. ¿No? Pero ustedes en este momento ya sabían que quién les estaba haciendo brujería. Fuimos con una persona que a mi mamá le dijo, no, el problema está dentro de tu casa, cuando vivían estas personas todavía con nosotros. No nos dijeron nombres, pero nos dijeron, la persona que les está haciendo daño está dentro de tu casa. Pero con todas estas situaciones que pasaron, nos dimos cuenta de que eran ellos. Bueno, ella en especial, ¿no? Porque ella era la que había hecho todo eso. Lo que les comento, la situación era más... mis papás fueron a hacerse ese trabajo de brujería, supuestamente empezó a mejorar todo, pero no, porque ya eran como que las voces más constantes. Nos espantaban, sentíamos que nos tocaban. Mi hermana y mi mamá amanecían moreteadas de los brazos, de las piernas. O sea, era algo que se salió de control. Pues mis papás deciden empezar a creer en la Santa Muerte. Digo, en esa búsqueda de ayuda, ¿no? Deciden de empezar. Desesperación. Sí, y al principio pues todo bien, porque nos empezó a ir bien. La verdad es que como que todo se tranquilizó, pero ya después empezó otra vez todo el problema. Recuerdo que también mi papá una vez puso el altar de la Santa Muerte en una esquina de la casa y prendió una veladora y se metió un remolino a la casa, literal, un remolino a la casa, y todavía teníamos una parte que era la de la azotehuela que tenía láminas
y destrozó todas las láminas. O sea, fue algo, en las camas estaban clavadas las láminas, en el piso. Sí fue algo bastante intenso. Sí, la desesperación llegó a tal que mis papás tomaron la decisión de vender la casa con el pensamiento de que todo se iba a terminar, ¿no? De que pues a lo mejor es el lugar que está mal, vamos a vender la casa. Vendieron la casa, el dinero de la casa no sé dónde quedó porque se desapareció, o sea, se les fue como agua en las manos y empezamos a rentar, pero los problemas seguían, o sea, seguíamos escuchando cosas, mi mamá seguía sin poder caminar y llega lo del accidente de mi papá. Estamos viviendo en un lugar y mi papá le hacía todo, entonces estaba esmerilando, se rompe el disco del esmeril y se le entierra en la pierna, 9 centímetros, o sea, le cabía un dedo literal en la pierna. Esto lo deja inválido 1 año a mi papá, entonces él era el único sustento porque mi hermana tenía 14 años, yo tenía 12, 11 años, mi mamá no podía caminar, entonces él era el único sustento, se queda sin poder caminar y pues ya no teníamos cómo pagar la renta. Entonces teníamos un bochito que era el único que nos quedaba de todo lo que pasó. Dice mi papá, pues es lo único que tenemos. Y deciden que nos salgamos a vivir a la calle en el bochito. Eso fue como que la gota que derramó el vaso. Entonces estuvimos viviendo en la calle 3 meses aproximadamente. 3 meses que fueron duros porque, bueno, aquí a lo mejor no se ve mucho, pero yo estoy muy alto. Y desde que era niño pues ya estaba alto, mi hermana también es alta, pues mis papás también no eran tan chaparritos, entonces no cabíamos en un bocho, dormir los 4 ahí, no teníamos dónde bañarnos, no teníamos dónde hacer nuestras necesidades. Recuerdo que en aquel entonces les comentaba a las chicas fuera del aire que comíamos con 10 pesos, ¿no? Comprábamos una cebolla, limones, un aguacate, tortillas y mi mamá nos hacía un guacamole y eso comíamos. Así estuvimos durante 3 meses aproximadamente, que fue el tiempo que mi papá se estuvo recuperando, ¿no? Y como podía, con la pierna mala, se salía pues a juntar fierro, a juntar lo que podía para poder tener un poco de dinero. Fue algo bastante, pues fuerte, sí, y todo por la brujería, ¿no? Y por las envidias de, pues a lo mejor desear lo que teníamos, ¿no? Sí, siendo que mis papás les abrieron las puertas de corazón, pues ellos tomaron esa decisión. Oye, no inventes, Henry, qué fuerte. La verdad es que esta historia está muy, muy fuerte porque hasta tal grado llega la envidia y la brujería de las personas por querer tener lo otro, ¿no? Sí, claro. Oye, y de toda esta experiencia, ¿tú qué has aprendido? O sea, ¿qué dices? ¿Esto lo volvería a hacer? ¿Esto no lo volvería a hacer? ¿Volvería a lo mejor a intentar otro tipo de ayuda? O sea, ¿tú qué? O sea, ¿has pensado como que en el hubiera, a lo mejor? Yo creo que sí. Existen otros tipos de ayuda. Siempre he creído que hay un dicho popular, vulgarón, que dice, perro no come perro, ¿no? Entonces yo creo que la brujería no se saca con más brujería. Debe de ser un poder mayor, Alá, Dios, Jehová, como ustedes quieran, o en quien ustedes quieran creer, el universo, pero yo creo que es el único que puede sacarte de ese, pues de esos problemas, ¿no? Desafortunadamente la envidia es uno de los peores males y a veces está desde dentro de la casa. A veces ni siquiera es fuera, ¿no? Es dentro. A veces los familiares, los amigos son los que empiezan como que a tirarte rollo, pero en mal plan, ¿no? A decirte, ay, qué bonita te ves, pero por dentro no sabes lo que están pensando, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay una salida. Digo, afortunadamente nosotros la encontramos. No sé si se acuerdan que les mencioné del anillo, y no sé si se acuerdan de... Bueno, les platico rápidamente. Mis papás decidieron acercarse a Dios en una iglesia. No sé si vieron estas películas de El Exorcista y todas esas cosas. Pues a mi mamá le pasó eso. Mi mamá tuvo una posesión, bueno, no una, muchas posesiones. Y en una de esas posesiones, yo recuerdo, esta era una iglesia cristiana, uno de los pastores que estaban auxiliándola en esa posesión,
le preguntó al espíritu que estaba posesionándola que cómo había entrado a ella. Y quiero decirles que eso fue hace como unos 16 años aproximadamente, lo que les platico, pero lo que nos pasó en la casa fue hace como 22 años, entonces un poco más atrás. Y ese espíritu le dijo que él había entrado a través de un anillo, y fue el anillo que ella perdió cuando se graduó. Le dije, el que le quitaron, de hecho, y dijo que era un pacto de sangre, y que a través de ese pacto de sangre habían entregado a ella y a su familia. Y fue muchos años después que ella se enteró de eso. A lo mejor va a sonar increíble, pero pues este pastor no nos conocía. Nosotros teníamos una semana de haber llegado a esa iglesia. No sabía nada de nuestra vida. Mi mamá incorpora ese espíritu y empieza a decir todo. Además le dijo todo lo que hizo, que la persona que trabajó, que lo enterraron en un panteón y, o sea, empezó a decir muchas cosas, ¿no? Ahí fue cuando nos dimos cuenta de muchas más cosas que nosotros no sabíamos. No, bastante fuerte, amigo. Bueno, de por sí ya estaba fuerte la historia y ahorita con lo del exorcismo, la verdad es que ya se nos hace bastante fuerte. Entonces, definitivamente dieron que esta persona, que era pues tu tía, ¿no? Sí, la esposa de mi tío, esposa del hermano de mi mamá. Sí. Pero ya hablando de un pacto de sangre, está bastante fuerte. Claro. Bastante fuerte esto ya. Sí, a veces somos incrédulos, ¿no? Porque decimos, ay, ¿cómo crees? Eso solo pasa en la ficción, pero cuando tú lo vives es bien, bien, bien fuerte. Yo recuerdo que cuando mi mamá tenía esos episodios, se arrancaba las uñas, o sea, porque no era ella. Inclusive, ahora sí que como pasa en las películas, su voz se distorsionaba totalmente. Se escuchaban 3 voces, inclusive empezó a contar historias todavía más viejas, el espíritu, ¿no? O sea, de sus familiares, que también estuvo como de generación en generación, que venía de sus padres, cosas de ese tipo. Oye, pues es que, bueno, dicen que son maldiciones generacionales, claro, ¿no? En algún momento lo llegamos a tocar este tema. O sea, ustedes, bueno, ¿tú crees ahorita que les echaron una maldición? Pues yo creo que, pues sí, ¿no? Además, como les digo, mi mamá viene de una tierra donde la brujería es fuerte, ¿no? Veracruz es un estado donde hay ciertas zonas donde la gente, si no te cae bien alguien, la voy a enterrar y me la quito de encima, ¿no? Entonces yo creo que pues sí venimos arrastrando ese tipo de maldiciones, pero como les digo, creo que existe una fuerza superior en la que ustedes quieran creer, que es la única que puede ayudarte a romper con esas maldiciones. Oye, y ahorita ya no sientes nada, ahorita 2026 ya no has presenciado nada. ¿Cuándo fue la última vez que presenciaron tú y tu familia? Ya ahorita ya nada. Pues no, la verdad es que desde que nosotros llegamos a la iglesia, yo también estuve en la iglesia, sí se calmaron muchas cosas. O sea, principalmente nos dimos cuenta, la primera semana, les comento que llegamos a la iglesia, mi mamá empezó a poder caminar, porque ella no podía caminar, o sea, no caminaba bien. Nos empezó a ir bien, afortunadamente conseguimos esa misma semana un lugar donde vivir, porque ya vivíamos en la calle. Empezamos a volver a salir adelante, ¿no? A trabajar, a tener un buen ingreso, a vivir estables y pues solamente Dios, la verdad es que en nuestro caso, solamente Dios fue el que pudo ayudarnos a salir de esa situación. Después de esto, bueno, quiero pensar que dejaron de creer en la Santa Muerte también, ¿o todavía seguían? Pasó algo muy curioso con la Santa Muerte, y yo respeto mucho a los espectadores que crean en la Santa Muerte, ¿no? Cuando nosotros llegamos a esta iglesia, todavía teníamos las imágenes de la Santa Muerte, porque pues nosotros dijimos, es lo que creemos y sin problema. Y un día que estábamos preparándonos para irnos a la iglesia, teníamos el altar en una esquina y con el codo le llego a pegar a la mesa donde estaba y se caen las 2 imágenes de la Santa Muerte. No sé cómo pasó, pero dentro de la Santa Muerte había un ramo preparado y también tenía nuestros nombres. Pero lo más curioso es que mis papás las habían comprado en un puesto cualquiera. Entonces es lo más extraño.
¿no? O sea, nosotros como niños, porque mi hermana y yo estábamos adolescentes, teníamos una Santa Muerte blanca y mis papás tenían una Santa Muerte dorada. Pero dentro de la Santa Muerte blanca estaban los nombres de mi hermana y el mío, y en la dorada de mis papás. ¿Cómo estaban ahí? No nos lo explicamos porque un día fuimos a comprarlas, yo recuerdo que fuimos todos, y fue en un puesto cualquiera donde las compraron, y hasta ese día nos dimos cuenta que tenían nuestros nombres. Oye, de hecho, justamente ahorita que comentas eso, yo también he escuchado historias de gente relacionada con la Santa Muerte que tienen cosas muy curiosas, ¿no? Sí. Como este tipo de cosas que tienen sus nombres escritos, Uh-huh. o los que tienen accidentes y justamente donde está el collar de la Santa Muerte no les pasa nada. O sea, cosas así muy curiosas, ¿no? Sí. Que yo también respeto mucho a la gente que cree en la Santa Muerte, pero sí está muy Claro. muy difícil de creer, ¿no? Hasta ese punto creímos en la Santa Muerte, ¿no? Déjenme decirles que cuando nosotros llegamos fue un templo como espiritista, donde nos recomendaron creer en la muerte. Ahí sí nos dijeron, ustedes le tienen que dar algo a la muerte si le quieren pedir algo. O sea, sí era un como dar y dar, ¿no? Hasta ese momento lo entendimos y ya fue cuando definitivamente dejamos de lado todo eso. Recuerdo que a partir de eso mi mamá tuvo más episodios de posesiones demoníacas cuando sacamos todo eso de nuestra casa, pero después con el tiempo pues sí se fue como liberando de todo eso. Pero sí fue bastante intenso lo que se vivió. Digo, afortunadamente hoy estamos bien, digo, yo sigo creyendo en Dios, no. Creo que, como les digo, es el único que puede quitarte una brujería. A veces decimos, ay, es que envidia de la buena. No, la envidia es envidia, ¿no? Y que la brujería blanca, la brujería es brujería. O sea, no existe punto medio. Punto medio, exacto. O eres o no eres, así de simple, ¿no? Pero sí, esto fue lo que he vivido en estos 35 años. Preguntas antes de, ahorita Sí. si tú quieres decir unas amigas, les dices que ya casi vamos a terminar el video. Si quieren una segunda parte, que yo creo que sí estaría súper bien, ahí nos dejan en los comentarios. Para finalizar mi parte, quiero preguntarte, ¿tú guardas algún rencor en tu corazón hacia estos familiares? ¿Tú harías algún tipo de brujería? Y como reflexión, ¿qué les dirías a las personas que están pasando por esta misma situación? ¿Qué les recomiendas? Pues no, guardar rencor no. La verdad es que a pesar de todo lo que pasamos en nuestra casa, mis papás me dieron muchos valores y uno de ellos es pues el ser compasivo con las demás personas. No le guardo ningún rencor a estas personas. Sí las vimos después del tiempo. Sin ningún problema, creo que nos ayudó mucho que llegáramos a la iglesia. Nos enseñaron como a perdonar, ¿no? Lo que había pasado. A pesar de que nosotros no tuvimos la culpa, pues tuvimos que perdonarlos, ¿no? Justamente para no tener pues, rencor, ¿no? Nuestros papás siempre nos inculcaron el ser comprensivos y bondadosos con las demás personas, entonces creo que por esa parte no hubo ningún problema, ni lo hay, ¿no? Estas personas todavía siguen con vida, sin ningún problema, digo, al final de cuentas somos familia, pues ya entregarán cuentas en algún momento. Así es, amigo. ¿Hay algo que aún te dé miedo hasta la fecha? Pues no, creo que, como les decía, el llegar a la iglesia nos quitó muchos miedos. A mí, en lo particular, yo era súper miedoso a la oscuridad, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Ahora no, francamente, y se los digo con toda honestidad, ni siquiera a la muerte le tengo miedo, o sea, es algo que creo que... Pero no, la verdad es que no me da miedo la muerte. Creo que me dan más miedo los vivos, ¿no? Que son los que son más, a veces más de cuidado. Pero no, pues, o sea, con lo que te pasó, pues sí, ahí se queda el claro ejemplo, ¿no? Sí. De que tenemos que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Muchas gracias por estar aquí, Henry. La verdad es que eres nuestro invitado de honor. De verdad que nos dio muchísima felicidad de que estés aquí, nos cuentes tus historias, y la verdad que bueno que ahorita te está yendo muy bien y que ya te liberaste de todas esas maldiciones. Y pues ya hasta aquí el episodio del día de hoy, amigos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, por apoyarnos. También no sé si gustas dejarnos tus redes sociales por si la gente te quiere seguir. ¿A qué te dedicas actualmente?
Pues actualmente tengo una compañía de teatro amateur, que se llama Actores Sin Nombre. Si gustan seguirnos ahí en Facebook, Actores Sin Nombre. Y pues estoy como Henry Alba en las redes sociales. Está muy bien, ahí nos pasas tus redes sociales. Claro, sí, gracias. Y también muchas gracias a Café Corchea, porque bueno, como se pudieron dar cuenta, no estamos en el mismo sitio de siempre. Entonces nos dieron oportunidad de grabar esta entrevista. Muchas gracias, está muy rico aquí. También les vamos a dejar la dirección para que por si gustan darse una vuelta, porque la verdad sí hay ambiente aquí. Y pues muchas gracias, Henry, nuevamente. Y Gracias por pues la no. invitación. Gracias. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nada, justo eso. Muchas gracias, amigo. Nos impactó, la verdad, bastante tu historia. Y eso que faltó mucho más porque pues dio así como que los detalles más perturbadores. Y también tienes más historias, ¿verdad, amigo? Sí. Por si quieren, hay una segunda parte. Ahí escríbanos en los comentarios. Muchas gracias otra vez. No se olviden suscribirse en nuestras redes, YouTube y TikTok. Estamos como Prende el Corro y Prende el Porro en YouTube. Bye, cuídense. Gracias.